Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo dedicado a Excel, donde veremos cómo sacar el promedio en Excel. ¿Y qué es el promedio en las matemáticas y demás? Pues muy rápidamente el promedio es la media aritmética y se calcula sumando un grupo de números y dividiéndolo a continuación por el recuento de dichos números. Para que sea más rápido de entender, supongamos que tenemos aquí estos números, ¿vale? Entonces, como habíamos dicho, el promedio es la media y se calcula sumando la cantidad de números, ¿vale? Y dividiéndolos entre ellos mismos. Entonces, la suma de todos estos números da un resultado de 30. Y para sacar el promedio tendremos que dividirlo entre 6, porque es la cantidad de números que se encuentran en cada fila. Por lo tanto, para usar esta fórmula y sacar el promedio, veremos cómo tenemos que poner aquí el igual que, promedio, ¿vale? Y vamos a decirle que nos va a calcular el promedio de estos números. Una vez que nosotros pulsemos la fórmula, nos dará un resultado de 5. ¿Por qué? Porque es la suma total de esta cantidad de números que nos da 30 dividido entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores. Por lo tanto, ya hemos calculado el promedio en Excel usando la función promedio, esta que tenemos aquí, y si te puedes dar cuenta es bastante rápido y sencillo. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Así de sencillo es calcular el promedio y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.